Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Nosotros contentísimos. Víspera del 9 de octubre. Y ahora veréis que el plan de hoy ha cambiado un poquito, el plan del miércoles, porque comenzamos con Rosa Vázquez. Vendrá también Nacho Santos para hablar de motor. Vamos a entrevistar al bajista y voz de Lord Malvo, que es Mario Muñoz. Vamos a recibir a una gran periodista como es Carme Chaparro, que nos va a atender desde su casa porque está malita, pero bueno, viene a presentarnos su última novela, La Venganza. Y vamos a contar en el estudio con el teniente coronel Juan José Crespo, que viene a hablarnos de una novela muy, muy chula. Antes de empezar, rápidamente, mensajes al 690 19 95 65, porque hoy sorteamos la Mocaorá. Esa Mocaorá que nos cede la Tahona del Abuelo, que está en la calle Gorgos número 6. Simplemente mandar vuestro mensaje y 690 19 95 65 con la palabra Mocaorá. Y nada, a última hora haré aquí con el ordenador el sorteo y que tengáis todos muchísima suerte. Y ahora sí, ya vamos a darle la bienvenida a la primera invitada de hoy, que es nuestra queridísima Rosa Vázquez. Días de vino y rosas, así es como están las cosas. Días de gloria entre tú y yo. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Rosa? Fenomenal. Yo estoy muy contento. ¿Sí? Hacía 25 años literales que no me ponía esta camisa. Fíjate, qué bien te queda. Mira. Un pincelín. ¿Qué te Estás parece? hecho un pincel. 25 Qué bien, años. si es que te veo ahí entrenando. ¿Tú sabes lo poco que voy a gastar en ropa? Se te nota. Yo estoy muy contento. Se te nota. Estoy Yo muy también. contento. Me encanta verte así. Bueno, que te vas el motivo de que hoy vienes antes es que te vas de viaje. Me voy de viaje. Merecidísimo. En una horita salgo. Porque si hay alguien que trabaja en esta ciudad, o por lo menos que no para, esa es Rosa Vázquez. Bueno, me gusta. No es que no pare, o sea, es que es. Es tu modus vivendi. Sí, es una cuestión de felicidad y de sentirte a gusto con lo que haces, y entonces aprovechar que estamos de paso aquí en esta vida para un poco dejar todo lo que te gusta, toda lo que tu te apasiona, sabiduría y con las cosas que te gustan, claro. Vamos por partes. ¿Qué tal Montanejos? Pues Montanejos, un éxito de nuevo, y esa 10ª edición de la Feria del Queso de Montanejos, que ha sido este fin de semana y que, bueno, se han ocupado todas las plazas hoteleras que había este fin de semana en Montanejos. No había sitio ya para quedarse a dormir, ni viernes ni sábado. Y introduciendo además notables cambios en el concurso de queso, en el concurso que ya es oficial, concurso del queso de la Comunidad Valenciana, que lo acoge Montanejos y lo promueve la Fundación Visit Montanejos.
y que este año pues ha introducido mejoras muy chulas, muy técnicas, muy serias, que bueno, pues que han puesto este concurso que llevaba ya 10 años celebrándose, lo han puesto al nivel de los concursos del primer nivel, ¿no? De nacional e internacional, siendo la participación exclusiva para los quesos de la Comunitat Valenciana y habiendo una categoría de queserías invitadas. Que bueno, pues todo esto ha ocurrido el sábado. A continuación se dieron los premios, porque como hemos catado con las tablets a nivel digital, iba directamente hemos tenido la puntuación, directamente no los había... resultados, no ha habido que esperar a obtener sumatorios sumas y medias de los resultados de todos los catadores. Y se han dado los premios allí mismo el sábado para que las queserías pudieran exhibir sus premios durante la feria, que ha sido pues una feria fantástica. Se han ocupado bastantes calles del pueblo, se ha ampliado y bueno, pues un éxito más. Así que la enhorabuena al Ayuntamiento de Montanejos desde aquí, y las gracias por habernos acogido a toda la familia de Proaba, que hemos ido para aportar nuestro granito de arena y acompañar con las bodegas que han participado en esta feria. O sea, súper bien. Como me alegro. Yo he visto las imágenes y aparte de que de público estaba aquello llenísimo, el ambiente que se respiraba, las caras de felicidad. Y mucho turismo, incluso extranjero, que Qué han guay. venido a Adrede, a Montanejos este fin de semana. La gente de allí no hay que estará olvidar que es el contenta. primer destino turístico de interior de la provincia de Castellón, y que eso lo pone, que además recordar también que es la primera bandera azul de fluvial Sí, a nivel nacional, y que bueno, pues que hay muchísimos motivos para visitar Montanejos, y que la Feria del Queso desde luego te pone ahí el broche de razones, ¿no? para visitar y para disfrutar de Montanejos, que es increíble. Bueno, eso por una parte. El lunes se celebró la gala de la Federación de Hostelería de la Comunidad Valenciana, con el diputado de Turismo, con la consellera Marian Cano, y con mogollón de gente. con muchísima gente. que os lo pasasteis Yo no bien. había visto una gala de la Federación de Hostelería tan esperada, con tanto poder de convocatoria, y encantada porque bueno, pues se ha hecho mucha referencia en los reconocimientos a toda la gente que ha sufrido la Dana, y toda la gente que ha apoyado el World Central Kitchen, Qué bonito y todos detalle. los voluntarios, el Banco de Alimentos de Valencia, una representación también de un bar de Catarroja, como representado por los afectados en la hostelería. Claro, es que se ha llevado mucho por delante. Por cierto, ¿te suenan Carmen Amoraga y Maxi Roldán? Claro que sí. Bueno, pues van a venir próximamente, no sé si te sabes el motivo, porque Presentamos presentar el libro Lágrimas de Barro. Exactamente. Crónicas de la Dana. Crónicas de la Dana, lo presentamos también en la Bodega del Siglo XIII el próximo miércoles 12 de noviembre. Van a sí. empezar la promoción 21, 23... Perfecto. Y bueno, pues ahí estaremos dándoles voz, siendo también testigos desde esa parte del acompañamiento en cuestión de bueno, pues todo lo que vivimos desde Proaba, porque precisamente Maxi y Ruth de Paiporta, que han sido parte de nuestro equipo de comunicación y de fotografía durante muchos años, los tuvimos también acogidos en Proaba, a ellos la factoría audiovisual. Y bueno, pues también con Pablo de la Riviera Sacra, pues hemos traído y aportado también nuestro granito de arena. Hombre. A través de ellos, sin lugar a dudas. Y bueno, pues recordar que el día de la Dana en el Celler de Proaba estábamos haciendo el concurso oficial de vinos ecológicos de la Comunitat Valenciana, y que ellos estaban allí realizando ese servicio de fotografía y vídeo, mientras estaba ocurriendo todo lo que estaba ocurriendo en Paiporta, que son ellos de allí, por supuesto, y bueno, pues ese día fue un día difícil de contar, ¿no? Para poder entenderlo bien, es lo que vivimos
con ellos y a través de ellos. Pues nos a mí van se me a- ponen los pelos de punta todavía. Nos van a Muy traer bien. el libro porque me dijeron, Fenomenal. ¿los conoces? Digo, como Un que poquito. estuvieron aquí con Rosa, nos Un estuvieron poquito. contando todo lo que ocurrió. Bueno, pues una gala dedicada sobre todo a la gente que ayudó en esta desgracia de la que vamos a cumplir prácticamente ya un año. Y ahora ya cuéntame lo que tú quieras. Bueno, pues contaros que también este fin de semana ha sido la Bueno, feria, la feria del Alicante vino. Gastronómica. Y en hemos Proaba también habéis tenido... Sí, hemos estado en Alicante Gastronómica acompañando a 7 empresas que exponían a través de la asociación de Proaba. Y bueno, pues dinamizando un poco los espacios de donde se nos ha requerido, Diputación de Valencia, etcétera, y pues túnel del vino, las salas de catas, etcétera, etcétera. Y también hemos estado, bueno, pues en el Wine Market del Seller de Proaba, que ha sido un éxito. La verdad es que ya mucha gente venía sabiendo que lo que había y ha habido un poder de convocatoria importante. La gente ha venido con sus carritos de compra para llevarse vino. Había una tarifa plana de vinos donde, bueno, pues ponemos ahí un listón y a todos por igual para que la gente tenga también la oportunidad de probar lo que a veces no se atreve a probar por el precio, o tanto por arriba como por abajo, y lo pusimos en una tarifa plana de 6 euros y ha tenido muy muy buena acogida. Este fin de semana también decir que nos vamos a Zamora con el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana a una feria ecológica donde acompañamos a los expositores y aparte dinamizamos todo el espacio de catas de la Comunidad Valenciana con productos locales. Y bueno, y a la vuelta del puente nos vamos a Iberflora con la Asociación de Viveristas de la Comunidad Valenciana, con Asplant. Servimos de soporte gastronómico para hacer también promoción y cata de los productos más representativos y las marcas de calidad de nuestra tierra, que la puedan ofrecer y presumir de ellas con los clientes de la feria. Y ahí estaremos, no sé, aportando pues en la medida de lo posible ese servicio que no debe faltar en los eventos que llevan por sello la Comunidad Valenciana. Escúchame, y luego dices que no, si es que no paras. Bueno, yo estaré el martes en Canarias en un congreso de viticultura y cambio ¿Este climático. año dónde toca? No, es un congreso, no es el concurso, no es es el concurso. un congreso sobre viticultura y cambio climático, y representando a la Comunidad Valenciana y contando pues un poco lo que siempre contamos aquí, ¿no? Lo que hablamos con Salvador Manjón en su día, en el primer programa del inicio de temporada, sobre la vuelta a las variedades autóctonas como mejor estrategia para para adaptarse al cambio climático. Y bueno, pues contar un poquito todo lo que se está haciendo en la Comunidad Valenciana en tema de viticultura y cambio climático. Así que nada, me voy a ir a desconectar un par de días. Que te lo ahora. mereces, te lo mereces. Y bueno, y traemos aquí Bueno, que mañana. espera, vamos a mañana enseñar. es. Oye, que nos haya caído el programa tan cerquita del 9 de octubre, había que celebrarlo. Y traemos la mocadora, que es un surtido de mazapán, de frutitas que viene de Alicante, de Xixona, de un elaborador que está asociado a Proaba, al Comité de Agricultura Ecológica, y que además es artesano, que se llama Nuches. Tienen unos turrones espectaculares, tienen muchos frutos secos con chocolate y una variedad de producto exquisita. Para los paladares más exigentes es perfecto. Mira qué pasada. Escúchame, no la vas a abrir, Es- ¿verdad? Es que es muy bonito. Ya, la verdad es que podríamos tenerlo encima de un mueble o de una estantería Es o de una precioso. mesa como elemento de decoración. Esto es como precioso. Como el vino, ¿eh? Rosa, los vinos. Entonces Esto es una nosotros elaboración. en lugar de traer el pañuelo, de traer ese pañuelo que acompaña las frutitas, pues nos toca traer algo que, bueno, pues que quizá a algunos les guste incluso más, que es, como no podía ser de otra manera, una botella de vino de licor de moscatel, de la subzona Moscatel, y en esta ocasión de la baronía de Turís, con esta imagen que envuelve la botella tan fantástica, que es un diseño de Álvaro Moliner, que es indumentarista valenciano, y que bueno, pues que representa perfectamente qué es lo que esa identidad valenciana que mañana celebramos.
que mañana celebramos y que quería contar una pequeña anécdota desde aquí, aprovechando que el 9 de octubre conmemoramos la entrada de Jaume I el Conquistador en la provincia en la ciudad de Valencia en el año 1238, hacer un llamamiento a visitar el celler del siglo XIII. El celler del siglo XIII es la bodega más antigua de Valencia encontrada a día de hoy, y precisamente el origen es ser el lugar en el que vivían una casa agrícola cristiana, que es de los primeros asentamientos cristianos que trajo el rey Jaume I el Conquistador a la ciudad de Valencia. Recordar que nuestro celler del siglo XIII data del año 1256, y si restamos la entrada de Jaume I en 1238, 1256, pues esa pequeña diferencia de años refleja pues que esta familia que venía del norte de Valencia, traída por el rey Jaume I el Conquistador, que se construyó su casa agrícola para llevar todas las tierras que tenían alrededor otorgadas, incluidas en la zona de la Zaidía, al otro lado del río, y que construyeron, la familia era una familia cristiana con un alto poder adquisitivo, que incluyó pues también la bodega subterránea que se puede visitar, y con unas dimensiones considerables para ser una bodega familiar, y que pues que fruto de toda esta historia, a día de hoy podemos disfrutar los valencianos y los turistas que nos visitan en la ciudad de Valencia de la bodega, que tiene su origen en el 9 de octubre. Eso es muy importante, que la gente vaya a visitarlo, y como siempre digo, a mí una de las cosas que más me llaman la atención es cuando la explicáis todo lo que hay allí. El pozo donde se almacenaba, uno de los primeros bares, podemos decirlo también así. La primera taberna que había en Valencia. A principios del siglo XV ya tenemos escritos en los que se habla del oficio de los taberneros y de las normas que deben cumplir para el servicio del vino y las bebidas. Pues Rosa, que la gente vaya, y aprovechando. Además, que la bodega está tapada, como va a llover un poquito, pues ahí podéis ir a verlo. Y ahora vamos a dar una exclusiva. Venga. Rosa Vázquez ya no viene más los miércoles. ¿No quiere venir? Me ha dicho Juanfran, ya no voy. Porque a partir del día 17 vendrá los viernes a la 1. Vamos a venir en un tono de agenda de fin de semana. Cierto es, un poco la agenda del vino. La agenda del vino para darle voz a todas las organizaciones y certámenes que se celebran en la Comunidad Valenciana, no solo las que representa o acompaña o colabora Proaba, sino todas, para que todos aquellos que estén un poco pues en el tema del turismo enogastronómico y que les guste visitar, ir a eventos, decir, ostras, no me he enterado, pues escuchándonos nos enteraremos de todo lo que hay, y por supuesto a seguir dándole la voz al vino de la Comunidad Valenciana y a los productos de calidad que acompaña el vino. Porque Rosa ha pensado que era mucho más efectivo hacer la sección un viernes cara al fin de semana, donde hay muchos eventos dedicados a la cultura vitivinícola. También con una mentalidad igual un poquito más lúdica, pensando en los planes. Los miércoles es súper interesante esta sección, pero sí cuando consideramos también que cuando contamos todo lo que va a ocurrir el fin de semana o el siguiente fin de semana, cada uno estamos en lo que estamos. Es miércoles, estamos de faena, estamos de líos de la semana, y quizá pues también lo hemos escuchado, pero se nos olvida, ¿no?, de cara al fin de semana. A mí me pasa mucho, me dicen planes por todas partes, pero en mi día a día, cuando estás en el día a día, te sigues conectado con el día a día, pero ya cuando llega el fin de semana quizá estés más receptivo a escuchar los planazos que presenta. Pues que se presentan, ya está puesto. Que ya está ahí apuntado, será el día 17. Será por teléfono, que me pilla en Canarias. Entonces te tengo que llamar una hora menos. Es broma. Tú llámame cuando quieras. Qué chiste más malo. Bueno, pues Rosa Vázquez, ¿vale? Que pases un buen puente, que lo disfrutes, que recargues pilas, porque el calendario viene a tope. Cargadito. Y que muchísimas gracias por muchísimas tu implicación. Gracias a y que ya sabéis que los miércoles no escucharéis a Rosa, porque la escucharéis los viernes a la 1 del mediodía.
A ver si nos abrimos un vinito ahí el viernes y Eso es empezamos peligroso. el fin Y de luego semana. coté. Ay, perfecto. Escúchame. Menudo cóctel. Rosa Vázquez, muchas Venga, gracias. muchas gracias a vosotros. Hacemos un alto en el camino y nos vamos a las ruedas con Nacho Santos. Días de gloria para los dos. Óyeme, linda. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Torrent celebra el 9 d'octubre. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica. I a les 20 hores, prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la senyera. Orgull de poble. Orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Las calles de Valencia y del Marítimo respiran a mar. Hablamos de la Avenida del Puerto, de la calle Homes de la Mar, de JJ Domine, lugares y nombres que muestran la relevancia del mar y del puerto en Valencia. Ven a comprobarlo en la exposición El Marítim a peu de carrer, del 2 de octubre al 9 de noviembre. Edificio del Reloj, Puerto de Valencia. Respira, contempla, pasea en Biopark y disfruta las actividades gratuitas en uno de los mejores parques de animales del mundo. Experiencias Biopark. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión. ¿Lo has imaginado? Downic.com. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente.
Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita Upwards Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Torrent celebra el 9 d'octubre, la festa de tots els valencians. De l'1 al 9 d'octubre viu la nostra gran setmana cultural. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica, amb la baixada solemne de la Senyera i a les 20 hores prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la Senyera, orgull de poble, orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues después hemos dejado aquí el vinito y la mocaora que nos ha traído Rosa Vázquez, como no podía ser de otra manera. Dirán, el director, que es un agarrado, no nos ha regalado nada. Atenea, ya tengo aquí tu mocaora. Recordaros, 690 19 95 65 para el sorteo de la mocaora. Mandar el mensaje con la palabra mocaora, que de momento, que tengo aquí la aplicación, Esteban, Mercedes, Paco, Claudia, Elena, Susana y Esther son los nombres que hay apuntados. Lo tengo aquí, tengo aquí a Nacho. Nacho, puedes verlo. Sorteo y nada, se sortea. Participantes del sorteo, en efecto. Y ya está. Bueno, pues que tengo aquí ya a nuestro experto en motor. Ahora de notario también, ya puesto. Das fe. Doy fe, en efecto. Bueno, ahora que dice lo de das fe, un recuerdo a mis padres que acaban de ver al Papa a 5 metros hace una hora. Y que está bien y esas cosas nos han mandado si una las bendición. fotos, si lo ves en foto ya te emociona, no quiero ni pensar lo que puede ser vivir eso en directo. ¿Te crees tú que yo estaba en el circuito de Vallelunga, que está al lado de Roma, y no pudimos ir a la Ciudad Santa, a la parte del Vaticano? No pudimos, o sea, imposible el tráfico. Aparte del tráfico, tienes para entrar una acreditación, una movida, es una historia, es una historia. Fácil no es. Pero bueno, el caso es ese, que Hace muchos años se hizo la presentación de la Vespa, la nueva Vespa 4 tiempos, automática, pues era unos 15 años, 20 años, no recuerdo cuándo se presentó. Y decidieron hacerla en Roma. En Roma, muy bonito, ¿no? La ciudad, Vacaciones en Roma, la gran película, ¿no? Peliculón. Peliculón. A mí me gusta Italian Job. Bueno, sí, está muy bien, con los minis. Pero se perdieron más de la mitad de los periodistas. ¿Cómo se te ocurre hacer? Bueno, había un sitio peor que era Nápoles también, ¿no? Pero si lo hacen en Nápoles no vuelven. Bueno, pero en Nápoles bajas del coche y se llevan las maletas. Eso es real, ¿eh? Bueno, sí. Nacho, antes de comenzar ya con la sección, llevas una camiseta reivindicativa hoy. Bueno, sí, una camiseta de Ángel Nieto, claro. Con su 12+1. Con su 12+1, sí señor, Ángel Nieto. Esta foto es de una carrera que corrió en Cullera, por cierto. Me la regaló un amigo, el Vallecas, para que lo sepas, el Vallecas. Y es una camiseta reivindicativa porque que es de Granada, ¿no? Tu amigo el Vallecas. Porque detrás lleva el 12+1, World Champion. ¿Por qué? Pues porque el 12+1 es porque estos de Liberty Media dicen que a partir de ahora los mundiales que no sean de MotoGP y de 500 que no son mundiales. Entonces nosotros tenemos 12+1 de Ángel Nieto, 2 de Ricardo, 4 de Aspar, 1 de Champi, 2 de Sito Pons, y así, in secula seculorum, hasta 27 campeones del mundo que hemos tenido. Entonces no, y hay que reivindicarse en estas cosas, porque ya sabes que la información y la
propagación de la información es poco a poco todos los días y que la gente lo sepa y lo recuerde, que no, que son igual de campeones del mundo que otros pilotos. Es más, hubo una época en que la categoría de 2,5 y de 350 era más competida y más espectacular que la categoría de 500. Pero bueno, como estos americanos solo tienen a un campeón de 2,5, pues 2 campeones de 2,5. ¿Eso qué quiere decir? A ¿Eso qué es? Chichinabo. Ya Roberts, pues lo demás son. A Kocinski molaba. Estaban Kenny Roberts Jr. in the night. El padre ganó Fada. en 2,5. Bueno, Spencer también ganó en 2,5 y en 500, pero bueno. Spencer llevaba una moto roja, me acuerdo yo. Sí, pero esa no corría. Luego llevaba una que era blanca, roja y azul, que eran los colores de Honda oficiales, y volaba. Ahora se metió una castaña que se partió el pie en Kyalami y ya no se supo más. Ahora está trabajando en el Mundial de Motos. Es el jefe del equipo que controla que los pilotos no se salgan de las líneas de la pista, ¿no? El fuera de pista. ¿Cómo está Marc Márquez? Pues está la cosa complicada, no va a correr. Se habla de retirada, carreras. Bueno. Se habla. ¿Tú te acuerdas que esto lo comentamos? Sí, señor. Hace tiempo. Todo el mundo va a ganar el Mundial, va a ganar el Mundial. Digo, como se pega una castaña arreglada, yo la estaba viendo en la tele y cuando vi el golpe que se ve en el talud dije, ahí va. Me quedé encima en el hombro. Es que fue en ese hombro. Si eso llega a pasar 2 grandes premios antes, pues igual no gana el Mundial. Y se queda como aquel piloto. Ahora mismo están diciendo que si es el mejor del mundo, de todos los siglos, bueno, pues que le vamos, claro, porque no nos olvidemos que el Mundial de Motos se corre en 2 siglos, el pasado y este. O sea que no es un deporte tan jovencito. Empezaron en 1949. Y pues oye, yo creo que desgraciadamente lo hemos acertado. Pero yo reivindicaría una cosa que pasó en el Gran Premio. 2 cosas. Una, José Antonio Rueda, campeón del mundo, el piloto andaluz en Moto3. Y luego la remontada de un valenciano, de Aarón Canet, que pegó una remontada espectacular. O sea, fue algo increíble, porque arrancó el 21, acabó el 4. Y eso no es normal. Y yo encima me lo pasé en grande viendo la Fórmula 1, en donde Alonso le rebañó a Hamilton en la última vuelta. Hamilton recortó por todos lados, pero como se salió de la pista le metieron 5 segundos de penalización, aunque acabó delante de Alonso con un carro de polos, y Alonso finalmente pues acabó 7º. Y 10º acabó Sainz, que no tenía muy buena pinta lo de él. O sea, son 2 grandes pilotos increíbles, lo que nos regalaron y que nos brindaron. Lo de Márquez está complicado, pero ¿tenemos otro campeón del mundo español? Sí, claro, en Moto3, Antonio Rueda, que corrió la cuna de campeones aquí en Valencia. Me hablaste de él, hablaste aquí de él ya. Puede ser, seguramente. Sí, sí, hablamos de muchos pilotos y tenemos una cantera verdaderamente increíble. Y ahora veremos en Moto2 lo que pasa. O sea, este año nos lo vamos a llevar los 3, seguro. Estoy casi convencido. ¿Qué pasa? Para que sufran algunos italianos. Y ya están los italianos que si Pecco Bagnaia va a coger la moto de Márquez, bueno, ya están ahí con sus cosas. Pero hay un chaval que es Fermín Aldeguer, que es el que ganó la categoría de MotoGP, que es su primer gran premio, que lo lleva. Su manager es valenciano, que es Héctor Faubel, subcampeón del mundo en su momento, y que ha ganado sus 2 primeras carreras. Ganó la sprint quedó segundo, perdón, que le ganó una Aprilia y ganó la otra. Y lo mejor de la caída de Márquez ha sido su actitud. En lugar de enfadarse con un piloto italiano que lo tiró claramente porque se coló de frenada, ha dicho, estos son cosas que pasan en las carreras. Y no hay discusión. Y me he caído por mala suerte y tal. Y el italiano no hace más que pedirle perdón ahora y dice que con una vez ya hay bastante. En una vuelta ni a pro. Entonces, ese tema pues es un poquito peliagudo en ese aspecto. Y cuando tú eres el rey tienes que reinar, tienes que ser magnífico y tienes que estar por encima del bien y el mal. Por eso dicen que es probablemente el mejor piloto del mundo mundial. Oye, pues enhorabuena a Marc Márquez a pesar de su lesión, porque hay que ser rey dentro y fuera de la pista. Imagínate que vuelve en el Gran Premio de aquí de Valencia. Pero escúchame, pero que venga y no hace falta ni que corra a 40, a saludar y en la primera vuelta se retira. Además aquí Cheste se le da muy bien, es un circuito que se le da muy bien. Sería bonito verlo
Pero aquí no, tampoco, o sea, no va a hacer que se venda más entradas porque está todo vendido. Como el año pasado no se hizo el Gran Premio, se mantienen las entradas, son válidas de un año para otro y las que se han devuelto se han vendido a una velocidad increíble. Tenemos el sold out que dicen los americanos y en castellano es el no hay billetes. No queda nada. Que es la expresión de los toros. Más cositas. Seguimos ahora, hablamos de producto. Lo que tú mandes. Por cierto, antes de hablar de producto, vamos a tener curiosidad. Sí. Vale. Hablamos de producto. De producto, o si quieres, arrancamos con la curiosidad. No. Arrancamos con la curiosidad y luego el producto, que ya son menos cuarto y se nos va el esto en patas. Es que nos gusta hablar, Nacho. ¿Los pilotos se pueden poner en huelga? ¿Se han puesto en huelga alguna vez los pilotos? ¿Hay un estatuto para los pilotos de Fórmula 1? Es un derecho general, ¿no? Ya, pero universal. Como es un campeonato internacional, ¿a qué derecho te acoges? ¿Al de los trabajadores del mar? ¿Al de, que es internacional? ¿Al de los trabajadores autónomos? ¿Estos son autónomos? Desconozco. ¿Son autónomos? Es que desconozco, claro, no lo sé. O sea, hay una cosa ahí, pues todo eso lo contaremos y contaremos curiosidades y una de un Gran Premio de España donde hubo un protagonista fundamental que luego fue presidente del Comité Olímpico Internacional que consiguió que los pilotos hicieran una carrera con una resolución tremendamente divertida. En unos minutos lo resolucionamos. Esa no la puedes buscar por internet. No estoy buscando nada. ¿Te puedes creer que no he hecho huelga en mi vida? ¿No? Yo sí, cuando era estudiante montamos un pollo. No, eso no eran huelgas, eso eran pellas de esas, peladas. Nos fuimos con las vespas y los vespinos. Escucha, por ahí a hacer el y llegar a clase y alguno... Me lo han contado, yo no estaba, yo no era. Tener todas las puertas con resina de esta de... Eso, esas tonterías no las hemos hecho aquí. O se hace de cara o no se hace de cara. Madre de Dios. Yo recuerdo... Y aviso bomba, ala, todo fuera, justo cuando había exámenes. Uy. Yo recuerdo una que me decía el profesor de lengua, Santos, hágame el favor de no escribirme más redacciones de motos. Porque todas las redacciones eran de motos y coches. Decía, quiere parar ya con 14, 15 años. ¿Era lo que te gustaba? Teníamos una pues pica. Bien hecho. Era verdadera pasión. Pues vamos con las novedades y con el material. Con el material. ¡Vuelve el Twingo! El Twingo vuelve. ¿Te cuento el chiste? Vas al cascalo. ¿En qué se parece una moñiga a un Twingo? Miedo me das. Que no va ni cabra al aire. No, que solo le gusta a su dueño. Sí, es que claro. Es que... Yo tenía unos amigos que eran muy bajitos, una pareja que eran muy bajitos, medían 1,50 m y tenían un Volkswagen Polo. Y luego se compraron un Twingo. Le dije, ¿qué habéis pasado? Del ranchera al monovolumen. Claro, no tenía bastantes patas para correr porque los dos me querían el coche lo pica piedra, bueno. sacudir. Pero bueno, vuelve el Twingo, se pondrá en producción en noviembre y se vendrá el año que viene, pero va a ser eléctrico. Yo creo que es una buena opción para ciudad. Realmente ya sabes que los coches eléctricos no me apasionan, pero pequeñito y esto. Yo estaba el otro día a punto de comprarme uno por 600 pavos. 600 euros de segunda mano, pero para hacerle allí, meterle un motor gordo que se puede poner. Se homologa todo y le puedes meter un motor gordo. Debe ser divertidísimo liar la parda con un Twingo, ir a 200 en sitios que se puede. Hay sitios que se puede ir a 200. No nos ponga. Hay pruebas en circuito, por ejemplo, ¿no? Hay días de alquiler. Skoda vuelve a lanzar el Fabia 130 con un motor gasolina de 177 caballos, ¿no? El Fabia de Skoda de toda la vida. A mí me encantaba el Fabia, el color azul marino que tenía era precioso. Yo es que no miro mucho los colores, yo quiero que sean claros de los coches para que haya menos temperatura dentro. Pero sabes que hay una diferencia muy importante, un color oscuro, un color claro. Lo sé, porque mi bala negra... Sí. El Getch. El Getch, cuando entras ahí, parece una sauna, porque encima no le va el aire acondicionado. ¿Tú sabes que Henry Ford permitía elegir el color del coche que quisieras? No. Siempre que fuera negro. Era una curiosidad. Siempre que fuera negro. Siempre que fuera negro, claro. Así que podías elegir. Elige negro. El coche que quieras. Bueno, atención, que hay una marca medio china, medio italiana, que es la Evo, que presenta ahora el Evo 4 para el 2026. Un sub de 4 metros 40, también 117 caballos, pero además es un coche que tiene el sistema GLP de serie. Puedes ir a gasolina o puedes ir con gas, o los dos combinados. Esto te permite tener la etiqueta medioambiental
experimental, y puedes entrar, no es cero del todo, pero es eco. Entonces puedes entrar en el interior de las ciudades, aunque sea un sub, es tracción delantera y tiene un cambio normalito de 5 velocidades. Están funcionando muy bien los Evo, que lo sepamos. Es un coche que tiene motor de inspiración japonesa, pero de origen chino, y se comercializa en España desde Italia. Así que básicamente esos son los temas que tenemos que tener. Y una cosita que se me olvidaba, que te la quería comentar, de Fórmula 1. Va a haber tanto calor en el Gran Premio de Indonesia de Fórmula 1 que van a tener un sistema en Singapur, que van a tener es el día 19, la semana que viene. Ese sale por la noche, se hace por la noche. Se corre Japón, se corren las motos, ahí no sé dónde ahora, no lo tengo seguro, pero se corren a las 5 de la mañana, y por la tarde-noche se corre el de Fórmula 1 el día 20 a las 9 de la noche. O sea, que no nos calentemos la cabeza, que hay tiempo para verlo todo. Hace tanto calor que van a usar un sistema nuevo de refrigeración con una especie de líquido parecido a un gel. Ya cuando tengamos más información lo contaremos, porque dicen que consigue liberar más calor de los coches. O sea, si un día te metes detrás de un coche de carreras o una moto de carreras, por ejemplo, genera tanto calor que los coches de carreras tienen que apartarse de lo que llaman el aire sucio, el aire caliente, porque no refrigera suficiente. Entonces, para este Gran Premio de Singapur, para el día 19, van a tener un nuevo sistema de refrigeración. Curiosas cosas que bueno, yo creo que pues queda bien la cosa. Vamos allá. Huelga sí, huelga no. Pilotos pueden hacer huelga. Yo entiendo que sí, pero bueno, tú ya... Realmente tienen unos contratos en donde no pueden hacer huelga, pero sí que ha habido boicots en grandes premios. Hubo uno que era el boicot de los pijamas, que lo sepas, sí, es curiosísimo y divertidísimo. Hubo uno que fue un boicot de Fórmula 1 en Barcelona, pero que lo solucionó José Antonio Samaranch, el que luego fue presidente del COI, que entonces era el presidente de la Diputación de Barcelona. Y luego sí que ha habido algunas boicots por problemas con los neumáticos. En 1982 en Kyalami hubo un boicot porque a los pilotos no les pagaban suficiente. Así de claro. No eran números clausus, los pilotos tenían contratos independientes con los organizadores y a cada uno le pagaban más o menos, pero eso no era público. Entonces querían que fueran públicos y que se les pagara conforme a los resultados del año pasado. La FIA no quería reconocer eso, André Balestre tal. ¿Y qué hicieron estos? Pues de 31 pilotos, 30, porque uno fue Joaquín Rim, que no se enteró, iban en un autobús que los llevaban al hotel. Llegó Niki Lauda, que las liaba pardas, y dijo, esto no está claro. Y entonces se pusieron a dormir en el teatro del hotel. ¿En serio? ¿En serio? Se pusieron el pijama, bajaron colchones y ahí estuvieron diciendo que ellos no iban a salir hasta que aquello no se arreglaba. Uno de los pilotos tocaba el piano, se puso a tocar el piano, pilotos que no se llevaban bien compartiendo colchón, venga la risa, unos contando chistes. Bueno, pues fue una reunión de chicos, de estas de convivencias, ¿no? Con tíos de 30 y tantos años. Al final consiguieron lo que se quería, pero que no iban a correr. Y luego en Barcelona, en 1975, el último gran premio que se disputó en el circuito de Montjuïc. Montjuïc era peligrosísimo, hay que ser realistas, y entonces hubo un boicot en donde no se iba a correr. ¿Qué pasaba con Montjuïc? Montjuïc no era un circuito permanente. ¿Y dónde se guardaban los coches por la noche? Dentro del estadio de Montjuïc. Que no se utilizaba. Y entonces pues hubo una amenaza porque no era seguro. Se pusieron unas cuantas biondas más, pero no había pistolas neumáticas, eran pistolas manuales, y bueno, pues se consiguió poner unas pocas más, pero no querían salir. Y entonces llegó José Antonio Samaranch, que dijo que no hay problema. Esto era en el mes de abril, si no recuerdo mal, y que era el segundo gran premio del año que se disputaba. Y entonces llegó José Antonio Samaranch y dijo, bueno, pero si aquí ocurre un problema, nosotros no somos responsables, son ustedes los que generan el problema. Y dice, ¿qué problema va a haber? Pues que la gente se enfade, que hubo una invasión de pista, que lo rompan todos los espectadores porque se les ha cobrado una entrada, y entonces ustedes son los causantes de este desorden público.
Entrará la fuerza pública, levantará un expediente, irá al juzgado, el juez dirá, ¿de quién es el responsable de esto? Pues los pilotos. Y entonces se quedarán los coches encerrados en el estadio como fianza para pagar esto y se fastidiaría toda la temporada de 1975. Bueno, al final fueron a corrieron, Stommelen tuvo un problema, se rompió el alerón, salió volando el coche, mató a 4 personas, lamentablemente, un policía, un bombero, un espectador y un periodista, y ya no volvió nunca Montjuïc más a disputarse carreras de Fórmula 1 así. Pero lo más marciano que podemos hablar es de lo que pasó en el año 2005 en Indianápolis. Llegó a Indianápolis. En Indianápolis se lió muy parda, porque de repente los coches tenían tanta velocidad en el peralte que Michelin dijo que no aseguraba la seguridad de los neumáticos. ¿El agarre del neumático? No, que reventaran. ¡Buah! Y entonces era más de la mitad de la parrilla. ¿Qué pasó al final? Había 2 marcas, una era Michelin, la otra era Bridgestone, y los pilotos de Bridgestone sí que corrieron, solo había 6 coches corriendo. Entre ellos el Minardi de Alonso, que salió como si fuera aquello, pues nada, y entró en los puntos, pero que pues fue así, solo 6. Y luego también había un problema, si no corrían los coches había que devolver las entradas, y en Estados Unidos las indemnizaciones son súper caras. Otro boicot fue en 1974, en el Gran Premio de Motos de Nürburgring, de Alemania. Era tan insegura la pista, estamos hablando de una pista de 26 kilómetros, que yo he rodado allí, 26 kilómetros espectaculares. Y llegaron los pilotos de 500, dijo que no corrían, que era inseguro. Básicamente pidieron un poco más de pasta y no se lo dieron. Corrieron 8 pilotos alemanes de segunda fila, bueno, hubo lanzamiento de botellas, de tal, bueno, y aquello, bueno, corrieron, y bueno, pero los buenos no hicieron. Y luego otra fue Nogaro, un año, donde los pilotos de 500 no quisieron correr, y se hizo un boicot porque estaba mojado, y ahí sí que estaba rico. ¿Cuál fue el gran premio este que se corría por la noche de coches? O se sigue corriendo, que las trapas de la calle se levantaban. Aquí también, aquí en Valencia se levantaban. Sí, pero aquí se buscó enseguida la solución. Aquí se levantaban y ahí no hubo huelgas, ni hubo amagues, ni nada. Y ahí llegó, y al día siguiente, no, esa misma noche, se cambiaron los pianos, que se les metió unos tornillos de casi 1 metro. O sea, yo miraba aquello y dice, ¿pero esto? Y yo, tío, que vais a llegar al mar. Y dice, esto no lo va a levantar nadie. Y luego las trapas se metieron por debajo y se soldaron por debajo. Una cosa que era normal por la seguridad. Se hizo un gran trabajo. Se trabajó muy bien en el Gran Premio aquí en esos 7 años que estuvimos. Oye, Nacho, y cuando pasas ahora por la Marina y ves cómo lo han dejado morir, ¿no te da un poco de rabia? Pues me recuerda a lo que ha pasado en Atenas con los Juegos Olímpicos, donde la piscina olímpica está abandonada, donde hay estadios que están abandonados y que se caen a cachos. Una mala previsión. La Villa Olímpica de Barcelona tiene una fama también guapa, ¿eh? Bueno, pero allí lo gestionaron de otra manera. Hicieron viviendas. En Helsinki, por ejemplo, hicieron viviendas en lo que eran para los deportistas, y luego se vendieron. O sea, ya estaba pensado. Los más listos, los de siempre. Bueno. Los chinorris. Sí, que hicieron las camas estas de cartón y tal, y se acabó. Pero bueno, yo creo que aquí no hubo una previsión. Nosotros presentamos una propuesta para hacer una zona de entrenamiento de ciclismo y de patines, pero no lo aceptó la Fundación Deportiva Municipal. Dijo que aquellos terrenos son privados, y ahora mismo está lleno de chabolas, y en su momento hacían carreras por la noche los chavales. Rompían la valla, hay una casa cuartel al lado, pues les daba igual. Rompían la valla, daban 2 vueltas y se largaban, te dejaban el marrón allí. Una auténtica lástima. Bueno, pues no ha habido huelga como tal a lo bruto, pero sí que ha habido boicots. Boicots sí que ha habido. Solucionada. Bueno, hay alguna cosita más, siempre pasaron en otros sitios, pero bueno, para que lo sepáis. Bueno, pues cuéntame, este fin de semana que... Este fin de semana mucha tranquilidad. No hay ni motos ni coches. Sofá, peli y manta. Bueno, hay que hacer tú no, porque cosas. Tú tienes una motaca y te vas por ahí. Hoy, este fin de semana fuimos a un sitio que hay que ir, subir al castillo de Cullera y subir al radar de... ¿A la bola? A la bola. Hombre, con las motos yo he subido... ahí que se ve toda la... Yo he subido, pero a Patuski. Aquí en el Ganestens, tu chiquete. Y además te llevas unos prismáticos y ves ahí la Peña del Moro, ves toda la Albufera, y encima, como venía con amigos extranjeros en moto, me los llevé a la ermita de San Abdón y San Senen en Sueca, que ahí es el único montículo que hay en la zona de la Albufera, que también se ve la Albufera. Y luego a almorzar al bar de pescadores de Cullera.
Pedrera. No los llevasteis al pescado. No, nos fuimos a comer un arroz con bogavante en el Perellonet, en un sitio que ya te diré que es espectacular. Nos trataron. Bueno, en el Perellonet, en la entrada a la izquierda. Tú sí que sabes, chaval. Pues el bar de pescados lo conoces, ¿no? No, a ese no he Bueno, ido. la lonja, que tienen ahí la lonjita, justo enfrente. Y pídete, evidentemente, el bocata de chipirones. De chipirones. Porque los compran directamente en la lonja. El local del Motoclub Cullera está casi enfrente. Pues vas a fliparla. Así que... recomendación culinaria. Me presentaré con la moto, ya está. Nacho Santos, como siempre, un auténtico placer. Nada. ¿Haces puente? Me voy a Almazora, que son fiestas allí. Yo soy de Almazora, en Castellón. De Castellón, Almazora, la Panderola. Gracias, Nacho, como siempre. Hacemos un alto en el camino, vamos al informativo y continuamos aquí en Mañana es Tarde, en este previo al 9 de octubre. Es la 1:00 PM, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes y comenzamos con una última hora. Bruselas ha anunciado un procedimiento de inflación contra España por la multa de 179 millones de euros que el gobierno impuso hace casi un año a compañías como Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes. Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea Española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de 2 meses a las autoridades españolas para responder las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios. Y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, asegura tras reunirse con los distintos grupos políticos que ha visto voluntad de tener para Francia un presupuesto antes del 31 de diciembre y eso, dice Lecornu, aleja la posibilidad de la disolución de la Asamblea Nacional y de un adelanto electoral. Esta voluntad de crear un movimiento de convergencia aleja las perspectivas de una disolución de la Asamblea Nacional. Lecornu no ha especificado a qué concesiones está dispuesto a llegar, pero cunde la idea de en las filas progresistas de que podría acceder a suspender la reforma de las pensiones, que es sin duda la medida más impopular de Macron. A su salida del Matignon, Olivier Faure, líder de los socialistas franceses, ha confirmado haber discutido la reforma de las pensiones con Sébastien Lecornu. Nous avons parlé de la suspension de la réforme des retraites. Au moment où nous parlons, aunque asegura que no tiene ninguna garantía de la realidad de su suspensión, Born dice, lo ha mencionado, pero en este momento nadie puede garantizar que no sea una farsa. Situación política en Francia que ha analizado en los micrófonos de Radio Intereconomía Alberto Matellán, director de la Financière responsable. En este contexto, el impacto en la economía real es negativo, pero ya muy puesto en precio. Y el impacto en bolsa también es negativo, pero lo negativo son las sorpresas. Es decir, en el caso de Lecornu, por ejemplo, la sorpresa es la rapidez, pero en conjunto está bastante puesto en precio y hay una ventaja, y es que hemos visto precedentes de que los países europeos pueden funcionar prácticamente sin gobierno. Hay casos en Italia, en Bélgica, y por el momento Francia sigue funcionando a pesar del caos político. Con todos los mercados europeos operan esta sesión de miércoles en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas del 0,51% a 15.606 puntos. Avances más destacados precisamente para el CAC parisino, sube un 0,81%. El DAX alemana se revaloriza un 0,67%, mientras que el Eurostoxx 50 avanza un 0,35% a 5.633 puntos. Dentro del IBEX 35 tan solo 4 cotizadas operan con caídas. La más penalizada, AENA, que se deja un 1,5% en positivo. Destaca el sector siderúrgico, en especial ArcelorMittal, que sube un 4,19%. Avances importantes también para Acerinox del 2,65%. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar, abajo
un 0,19%, se compra y vende a esta hora a 1,1629 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent arriba un 1,16%, 66 dólares 21 centavos. Y recta final de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. En los micrófonos de Radio Intereconomía, el presidente del BBVA, Carlos Torres, se felicita porque ahora dice es el momento de los accionistas. Tenemos que congratularnos de que por fin ha llegado el momento del dueño, del accionista, ¿no? Y el que decide no es un consejo de administración, ¿no? Has hablado antes de que es una OPA hostil. A nosotros no nos gusta calificarla así, porque no hay nada de hostilidad en haber presentado una propuesta, y más, una propuesta tan atractiva como la que presentamos, a los señores dueños accionistas del Banco Sabadell. Torres asegura además que superarán el 50% del capital del Sabadell, por lo que se muestra tranquilo. Estamos muy tranquilos porque estamos convencidos de que superaremos ampliamente la aceptación del 50%. Las aceptaciones en un proceso como este, de oferta a los accionistas, siempre vienen en los últimos días. Al final es cuando viene el grueso de las aceptaciones. El 75% de las aceptaciones suelen venir en los 3 últimos días, que son justo los que nos quedan. Y estamos plenamente convencidos por la información que nos llega de los institucionales y la información que estamos viendo también de los accionistas minoristas, y estamos viendo un respaldo muy importante que nos hace pensar que superaremos esas cifras. Otras noticias. Y en medio de las conversaciones de paz de Gaza en Egipto, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha realizado el rezo judío en la mezquita de Al-Aqsa y ha estado al primer ministro Benjamín Netanyahu a buscar una victoria completa sobre Hamas. En dicho recinto solo permite el culto musulmán, lo que ha provocado la crítica de Hamas, que lo ha acusado de continuar la agresión y repetir el crimen durante el 30 aniversario del asesinato de 21 palestinos a manos del ejército israelí en ese mismo lugar. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Torrent celebra el 9 d'octubre. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica. I a les 20 hores, prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la senyera. Orgull de poble. Orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. La voz, la producción, el guión, la redacción, la locución, el lenguaje radiofónico, todo lo que debes saber para iniciarte en el maravilloso mundo de la radio, lo encontrarás en el libro Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Puedes adquirirlo en librerías y en Amazon. Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Respira, contempla, pasea en Biopark y disfruta las actividades gratuitas en uno de los mejores parques de animales del mundo. Experiencias Biopark. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Downic.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Seguimos en Mañana es Tarde. Pasan 8 minutitos de la 1 del mediodía de este 8 de octubre, previo a la festividad de todos los valencianos de este querido 9 de octubre. Como lo estamos celebrando, recordaros, mensaje 690 19 95 65 con la palabra Mocaorá. Y antes de que acabe el programa de hoy haremos el sorteo para indicar quién es el ganador o la ganadora de esa magnífica Mocaorá que nos obsequian desde la Tahona del Abuelo, cortesía del presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, Juanjo Rausell, en la calle Gorgos. Así que, ya sabéis, 690 19 95 65, no perdáis la oportunidad porque vale muchísimo la pena. Y dicho esto, Atenea, súbeme la música, por favor. Fin de semana para acabar solo en mi cama. Hoy en Mañana es Tarde tenemos con nosotros a una de las bandas que más están dando que hablar en la escena independiente. Tras sorprendernos con Carrera de Obstáculos en 2023, Lord Malvo vuelve con fuerza y una nueva dirección sonora. Y es que el próximo 6 de noviembre verá la luz Cuánto Cuesta, su segundo LP, un trabajo que promete ser un paso adelante buscando nuevas texturas y emociones. Hoy nos acompaña Mario Muñoz, bajista y voz de este magnífico grupo Lord Malvo, para hablar de este nuevo ciclo, de cómo se gesta esta evolución y por supuesto de todo lo que está por venir. Mario, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Mañana es Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias a vosotros por tenernos. ¡Viva Málaga! ¡Viva Valencia! Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta si leído? Pues suena a búsqueda, ¿no? Suena como a un paso adelante, como decir, ¿cuánto cuesta? ¿Qué diríais que queréis encontrar o redefinir con este nuevo disco respecto al anterior, a Carrera de Obstáculos? Pues mira, queremos buscarle un sentido a nuestro ya entrada a Tutiplén en la adultez. O sea, cuando sacamos ese disco hace un par de años, estábamos en esa dicotomía, ¿no? Entre todavía ser adolescente, que empezábamos a trabajar, que algunos iba a vivir con su pareja, otros no. Ahora ya, 2 años más tarde, pues estamos plenamente en la adultez y nada, nos damos cuenta precisamente de eso, ¿no? De cuánto cuesta, y es lo que queremos buscarle sentido. Oye, a esto que cuesta tanto, ¿qué sentido tiene? Oye, ¿cómo ha evolucionado vuestro sonido en estos 2 años? ¿Qué influencias o qué habéis descubierto que haya marcado esta nueva etapa? Pues mira, en la etapa anterior nos fijábamos mucho en grupos nacionales, cercanos al punk también, pero bueno, al final nunca hemos seguido tanto ese estilo, sino pues también por parte del pop. Al final grupos como Vera Fauna, Camellos, Novedades Carmiña en el panorama nacional, que era nuestro referente y lo siguen siendo. También tenemos mucha influencia de la música argentina. Hay un grupo que nos encanta que se llama Él mató a un policía motorizado, y en este nuevo disco lo que queríamos era un poco irnos un pasito más, ¿no? O sea, sabemos que Él mató a un policía motorizado, que era uno de nuestros grupos de referencia. Queríamos ver, pues oye, cuáles son también sus referentes, ¿no? Y de dónde viene el estilo, y la verdad pues que lo que nos encontramos eran viejos conocidos. Al final son, y que la mayoría de los oyentes los conocerán, y no se sorprende, pero gente como Charly García, incluso Andrés Calamaro, pues también estaban por ese estilo, ¿no? Entonces al final un poco teniendo esa influencia argentina que nos encanta mantener, nos hemos ido a esa parte más disco, que viene por ese lado, de Charly García, y grupos también pues como Parcels o Carlangas en el panorama nacional. Ha sido un poco lo que pues nos hemos querido fijar, y sobre todo lo que escuchábamos, ¿no? Lo que hemos estado escuchando y que al final pues nos acaba influenciando. Oye, más feliz y menos productivo, este nuevo single, además de tener un título muy sugerente, llega con la colaboración, como tú has dicho, de Vera Fauna. ¿Cómo surge esta conexión entre ambas bandas? Pues bueno, para nosotros al final siempre había sido un grupo referencia, también porque dentro del panorama andaluz pues son al final grupos un poquito más mayor que nosotros, y al final pues hemos ido viéndolos como ellos han crecido, y bueno, pues nos han gustado siempre mucho, y surgió, bueno, porque básicamente coincidimos con ellos para tocar en algunos sitios, y vimos que, o sea, ya teníamos la fecha de grabación de este nuevo disco
pactada para febrero de 2025, y bueno, había un integrante de este grupo que sabíamos que producía, ¿no? Entonces al final, que es Alex Fernández, teclista de la Fauna, bueno, que ahora también es teclista de Lori Meyers, otro proyecto también como Manola, y un poco pues viendo el trabajo que él había hecho, pues produciendo a Vera Fauna y a otros grupos, pues quisimos contar con él para que formara parte de esa composición y arreglo dentro del disco. Y al final, bueno, a raíz de eso pues nos hemos acabado haciendo muy amigos, tanto de él pues, como de otros miembros del grupo, y al final, bueno, pues surgió, creamos esta canción también al final, ¿no? Pues esa amistad también, claro, hay puntos que tocamos en común y que al final nos preocupan las mismas casuísticas, y bueno, esta canción lo que digamos que para aquí que de Vera Fauna por su timbre de voz, que tiene una voz preciosa, y por la clase de letras que ellos trabajaban, pues podía ir de bien. Se la presentamos y les encantó, así que pues nada, de ahí surgió esa colaboración. La verdad que para nosotros ha sido muy, muy guay. Además, el tema habla de encontrar pequeños espacios de felicidad en medio del caos, ¿no? ¿Dirías tú también que es una especie de manifiesto o una declaración de intenciones personales del grupo? Sí, total. Al final, justo lo que decía al inicio, lo que nos vemos es que ya estamos metidos en la adultez, con lo cual pues, estamos contentos con ello, y viendo también pues las cosas que acarrea, ¿no? Y al final, en esos primeros años de trabajo, pues también depende de cada uno, ¿no? Pero muchos, pues de repente sí hemos tenido mucha proyección laboral y nos hemos visto como que hemos cogido mucha responsabilidad pronto, y al final uno se ve un poco agobiado, ¿no? Es como si yo hace poco estaba... era un niñato, digamos, ¿no? De repente me veo aquí enfocado en la productividad, enfocado en la eficiencia, y a veces también es como, mira, pues se puede ser, quizás no hace falta ser productivo, no tiene que ser el objetivo, sino también disfrutar de lo que hay fuera del trabajo, disfrutar de la vida, y de esa manera pues siendo más feliz y menos productivo, ¿no? Oye, vamos a hablar un poco de Mario Muñoz. ¿Cómo ha sido y qué papel tiene el bajo y la voz en esta nueva etapa? ¿Te has permitido explorar otros registros, otras sonoridades? ¿Más de bajo, más de voz, más de los dos? Pues mira, en cuanto al bajo sí hemos notado bastante cambio. Al final, a nivel de producción, veníamos de un estilo más garajero, como con un bajo más distorsionado, y ahora al final pues estamos en la parte más funk o disco, ¿no? Con lo cual, pues esa parte del bajo sí ha tenido que cambiar, con sonidos pues con más profundidad y más limpio. Y la verdad que muy guay. Estamos muy contentos con las líneas de bajo que tiene el disco. La verdad que son bastante divertidas de tocar. Yo creo que para escucharlas también lo son. Pero bueno, al menos para tocarlas pues me divierto bastante. Y en cuanto a las voces, pues también al final hemos tenido bastante cambio. Una particularidad que tenemos nosotros, que nos gusta al final sacarle punta, es que de 4 que somos, pues 3 somos voces principales. Y de hecho, también hay un rasgo muy particular nuestro, que cada canción la canta uno, ¿no? O sea que hay varias voces así de referencia. Y eso a su vez lo que nos permite, pues siempre haya como un colchón de voces, además de la principal. Y eso sí ha sido muy, muy importante en este disco, jugar con los colores de voces, que haya colchones y que se vaya moviendo todo, lo cual pues al final para ese estilo más disco pues venía bastante bien. Oye, Mario, en tiempos donde todo parece medirse en likes, en resultados directos e inmediatos, sacar un disco en este momento, concretamente el 6 de noviembre, que reivindica la pausa y la felicidad cotidiana, es algo importante para vosotros también, ¿verdad? No, desde luego, y al final vivimos siempre en esa contradicción de, oye, estamos muy contentos con el producto que vamos a sacar, pero al final tiene que tener, para que tenga impacto hace falta trabajar mucho en las redes, curar mucho el contenido, y al final pues ir dando cada X tiempo algo que la audiencia pueda tener, ¿no? Porque si no el algoritmo muchas veces te penaliza, y la verdad que no es nada agradable tener que estar también pensando en eso, ¿no? Y vaya, hay una cosa que me hace mucha gracia, que es que un poco a día de hoy, si un grupo de música no tiene un canal de Instagram, una cuenta, por ejemplo, o de Spotify, parece que no existe, ¿no? Cuando muchas veces, aunque no tengas canciones publicadas, pero tienes un Instagram trabajado, pues sí parece que tengas un grupo, ¿no? Lo cual es una contradicción, pero que es una realidad, ¿no? Pero bueno, es bastante sorprendente que
que así sea la situación. Mario, después del lanzamiento, gira, presentación especial. Pues sí, bueno, haremos alguna presentación especial, nada más que salga el disco, todavía eso tenemos que anunciarlo, pero sí queremos hacer una fiesta que la haremos, eso sí, en nuestra casa, en Málaga, y luego ya a partir de enero sí tenemos varias fechas cerradas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Granada. Ahí estamos terminando de buscar alguna. La verdad que tenemos muchas ganas de ir por allí, por vuestra zona, por Valencia. Ojalá pueda salir. Pues y nos escucha, veamos por allí. si sale por aquí, os espero aquí, ¿eh? Pues desde Hombre, luego. y ya tenemos muchas ganas de ir, sí. Para finalizar, Mario, un pequeño guiño al título del single. ¿Qué te hace sentir más feliz y menos productivo últimamente? Pues mira, pequeña curiosidad, siempre he vivido en Málaga toda mi vida, pero ahora estoy viviendo en Cazorla, que es un pequeño pueblo en la sierra de Cazorla, de Jaén, y oye, me ha cambiado la vida venirme a vivir al pueblo y soy mucho más feliz y veo que la gente no está enfocada en la productividad, sino en disfrutar de salir, de tener convivencia con los vecinos, y eso, por ejemplo, es algo que me hace mucho, mucho más feliz. Pues Mario Muñoz, bajista y voz del grupo Lord Malvo, que suena súper bien, un grupo malagueño que el próximo 6 de noviembre lanza a la luz Cuánto cuesta, de Lunar. Así que Mario, un auténtico placer haberte tenido hoy aquí. Si venís por Valencia, apúntate, mañana es tarde y os esperamos un ratito para charlar del mundo de la música, de vuestra experiencia, de cómo poco a poco vais escalando, que eso es muy importante, cómo cambiáis los estilos, cómo sabéis ir mejorando. Y enhorabuena y mucha suerte con este nuevo trabajo. Muchas gracias, el placer es mío y nada, seguro que nos veremos por allí. Un abrazo muy grande. Es Mario Muñoz, bajista y voz del grupo Lord Malvo. Vamos a ir un momentito a la publicidad y enseguida continuamos aquí, en Mañana es Tarde. Y que no se nos olvida, 690 19 95 65, 690 19 95 65, palabra mocaorá, y a última hora, antes de acabar el programa, sortearemos esta mocaorá de la taona del abuelo. Nos vamos a publicidad y continuamos aquí. No tienes que asumir, es más sencillo correr que sonreír. Es un tiempo loco y nos toca vivir. Parece tan fácil desde casa. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. Las calles de Valencia y del Marítimo respiran a mar. Hablamos de la Avenida del Puerto, de la calle Homes de la Mar, de JJ Domine, lugares y nombres que muestran la relevancia del mar y del puerto en Valencia. Ven a comprobarlo en la exposición El Marítim a peu de carrer, del 2 de octubre al 9 de noviembre. Edificio del Reloj, Puerto de Valencia. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones.
Torrent celebra el 9 d'octubre, la festa de tots els valencians. De l'1 al 9 d'octubre viu la nostra gran setmana cultural. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica, amb la baixada solemne de la Senyera i a les 20 hores prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la Senyera, orgull de poble, orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y hoy nos acompaña una voz que ha sabido unir historia, la memoria y la emoción. Os hablo del teniente coronel Juanjo Crespo. Es autor del Alma del 21, una obra que rescata siglo y medio de historia del Regimiento de Transmisiones 21 y que pone rostro y alma a quienes formaron parte de él. En este libro, Crespo nos lleva desde los orígenes de la unidad hasta episodios tan duros como la guerra de Ifni-Sáhara, a través de las vidas de 24 hombres y mujeres reales. Una historia coral donde el deber, la humanidad y la memoria se entrelazan con la idea de que, al final, el alma sigue pesando, aunque solo sean 21 gramos. Hoy hablamos con su autor de cómo se construye una historia así, de qué hay detrás de esos nombres y de qué significa en pleno siglo XXI recordar con emoción y con rigor todo lo que ocurrió en ese Regimiento de Transmisiones 21. Teniente coronel Juanjo Crespo, bienvenido a Mañana es tarde, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, Juanfran, gracias a vosotros por invitarme aquí y me gusta mucho como me has presentado, poniendo el foco en el alma y en emocionarse con las personas y en ese homenaje que con el libro he querido hacer. Yo siempre digo que es un libro que no es de militares o no es para militares, es un libro para emocionarse, para recordar a la gente, así que nada, gracias a vosotros por traerme aquí. Haciendo la introducción y documentándome, leía lo de la guerra de Ifni-Sáhara. Es que mi abuelo estuvo allí. Sí, es un conflicto muy desconocido, es sorprendente, es sorprendente. Además, la guerra de Ifni-Sáhara tiene un peso muy importante en el libro. Hay 25 historias, digamos que hay una historia principal, que es el motor y la idea motivadora del libro, que es un radio que desaparece en un combate ahí en el Ifni-Sáhara. Y alrededor de este radio que desaparece en el combate, Pedro, porque todos los personajes son reales, es un libro novelado, pero es un libro de no ficción, pues alrededor de Pedro hay otros 24 personajes reales, insisto, que sirvieron al Regimiento de Transmisiones 21. Y digo que lo de Ifni-Sáhara es curioso porque siendo un conflicto que no fue hace tanto tiempo, que no está tan lejano ni en el tiempo ni geográficamente, está bastante oculto, ¿no? Entonces sí, tiene un peso importante este conflicto y rescatarlo un poco también es Tengo hasta bonito. Fotos. Sí, hombre, claro. Te las haré llegar porque de verdad que es una flipada. Yo como llevaba el libro que lo escribía muy en secreto, pues tenía dificultad para conseguir cierto material porque tenía la ilusión de que fuera así un tipo secreto. No lo sabía nadie, entonces no tenía mucho material y ahora me pasa al contrario. Ahora la gente, claro, que yo agradezco, me manda cartas, me manda fotos, me manda testimonios, así que nada. ¿Cómo nace el Alma del 21? ¿Fue una idea personal, una necesidad de rescatar la memoria del regimiento o algo que ha surgido con el tiempo? Muy bien, a ver, hay un momento en que a mí se me enciende la bombilla, eso es verdad, pero yo a veces también creo que sin quererlo o sin saberlo, más bien, este libro ya empecé a escribirlo cuando salí de la academia y fui destinado al Regimiento de Transmisiones 21. El Regimiento de Transmisiones 21, ahora que estamos en Intereconomía Valencia, pues hay que recordar que es una unidad que está en Valencia, está en Marines. Está en Marines desde hace unos 30 años, siempre he estado en el Pardo, pero bueno, en el año 96, con una reorganización que hay, aparece aquí en Valencia. Por eso es mi primera unidad. Pero yo estuve mucho tiempo ahí, no me había lanzado a escribir y sí que hay un momento en el que yo conozco la historia de Pedro, ese radio que desaparece en el Sáhara, y es cuando me pongo a investigar sobre su vida. Y al ponerme a investigar su vida, hay un momento que me di cuenta que más que estudiarlo por conocerlo, como decías tú, estoy sintiendo esa necesidad de plasmarlo. Decido lanzarme a la aventura
y al esfuerzo y a la ilusión que es escribir un libro, pero había por ahí una fecha que se asomaba, que era 2022, en el que se iba a celebrar 150 años del nacimiento del Regimiento de Transmisiones 21, y pensé, ¿cuánta gente más puede estar olvidada como Pedro, ¿no? Si Pedro es una historia increíble de generosidad, de sacrificio, de heroísmo con mayúscula. Se nos ha escapado, ¿cuántas más puede haber, no? En 150 años. Así que nada, me quité el uniforme y me puse un traje de arqueólogo para buscar pequeñas historias y es un poco esos 24 otros personajes que acompañan a Pedro. Es que el libro, para quien no lo conozca, combina historia militar, documentación real, mucha sensibilidad humana, que es lo que estás desprendiendo en la entrevista. ¿Cómo fue encontrar, Juanjo, el equilibrio entre la precisión histórica y militar y el rigor y la emoción narrativa? Bueno, lo primero que hay que decir, que ya lo he dicho, es un libro de no ficción, historias reales, personajes reales. Todos los personajes, los protagonistas, tanto Pedro, protagonista principal, como los otros 24, personas reales que ya han fallecido. Son 150 años de historia, entonces digamos que los primeros personajes me documento buscando por archivos y ya los últimos personajes me documento como encontrando a la hija, a los padres, a los hermanos. Es decir, que yo creo que también en emotividad, sin quererlo, aunque yo soy muy satisfecho, contento con todos los personajes, sí que es verdad que yo creo que la carga emotiva de los últimos personajes es un poco más fuerte. Porque no es lo mismo documentarte leyendo archivos, que es muy interesante, pero son más fríos. Con el testimonio real. Claro, que te cuente la historia como recuerda esa niña que cuando su padre es asesinado en un atraco tenía un añito y no lo recuerda, pero ella se hace militar por él, por ejemplo, ¿no? Que te lo cuente esa persona es mucho más impactante que leer un archivo. Y aparte de la historia del cabo primero Pedro Fernández Mayoralas, ¿cómo eliges esas otras historias? ¿Has seguido algún criterio para darles voz? ¿O conforme te iban llegando...? Pues mira, no hay un patrón claro. Quiero decir con esto que no son los 25 personajes más importantes del regimiento para nada. Vendrá otro a escribir un libro sobre el Regimiento de Transmisiones 21, elegirá otros personajes y estará igual de bien. Estos son los personajes que a mí me han transmitido algo. Yo necesitaba que estos personajes me dijeran cosas, me hablaran para poder emocionar al lector. Y no hay un patrón claro. Hay generales, hay soldados, hay mujeres, hay hombres, hay militares del siglo XIX y del siglo XX y del siglo XXI. O sea, no hay un patrón de decir, no, quiero tanto de este siglo, o quiero tantos de este conflicto, o quiero meter 5 mujeres. No, ha sido, de verdad, personas que a mí me han inspirado. El libro habla de valor, habla de compañerismo, habla de sacrificio, habla del alma, ¿no? De ese 21. ¿Todavía tenemos los españoles en general una deuda con la memoria de los hombres y mujeres que sirvieron en esas misiones, como por ejemplo las de Ifni Sahara? Sí, pero bueno, que estemos ahora hablando de ellos. Ya recordarlos. Ya recordarlo, ¿no? Claro. Es decir, siempre se puede mejorar, pero tampoco lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Que ahora estemos, que esté este libro, que tanta gente lo esté comprando, que tanta gente lo esté leyendo, que tanta gente se esté emocionando con él, que estemos tú y yo ahora hablando de ellos, pues a lo mejor tampoco lo estamos haciendo tan mal. Siempre hay que ir un poquito más allá. Gente que ha entregado su vida, como este soldado, este cabo primero que fue a la guerra, nunca volvió, desapareció en combate, una familia 70 años esperándole, hasta que ahora ha llegado ese reconocimiento, encontrar a la hermana, una niña que tenía 18 añitos cuando desaparece, que ahora ya es una señora, Marci, que me acompaña en las presentaciones, que el año pasado recibió la medalla, esa cruz al mérito militar con distintivo rojo que ganó su hermano y que estaba olvidada ahí en un cajón casi 70 años. Todo eso hace que haya valido la pena y sí, hay que recordarlos porque nos han marcado el camino, son nuestra historia. Y en un mundo como el actual, donde muchas veces perdemos el sentido del compromiso, una cosa que va mediata, que no paramos, que lo queremos de hoy para ayer, ¿qué puede enseñarnos hoy la historia de este regimiento? Bueno, la historia del regimiento nos puede enseñar el compromiso, el juramento a la bandera, cuando los militares juramos bandera, bueno, los militares y no los militares solo, también los civiles. No es algo abstracto, es algo concreto, es decir, estamos aquí dispuestos para dar la vida por un proyecto, por nuestra nación, ahí se ve bien.
Y tenemos que pensar que tenemos un futuro juntos, que lo ha trazado toda esta gente. Toda esa gente nos está hablando. A mí me gusta decir que soy como su portavoz, pero que en el fondo nos están hablando de ellos. Y yo lo que quiero es que el lector, cuando lea el libro, a través de lo que yo he podido escribir, les escuche a ellos. Es un libro que yo cuando me lanzo quiero distraer, porque todos los libros tienen que tener ese puntito de distraer al lector. Quiero enseñar, porque yo creo que los militares tenemos que abrirnos y contar lo que hacemos. Yo a cada personaje le llamo el padre, el hermano, porque quiero que también el lector vea cómo somos los militares, cómo lloramos, cómo nos enamoramos, cómo sentimos. Y sobre todo he querido emocionar. Entonces, yo creo humildemente que el libro llega a emocionar porque en el fondo, de alguna manera, los que están hablando son esos personajes que, como decías tú, no sé, la palabra compromiso nos la están enseñando con mayúsculas. Oye, ¿y cómo fue escribir desde la doble perspectiva de militar y de escritor narrador de la historia? Bueno, yo tengo que... por eso siempre pongo ahí Juanjo Crespo, y porque los militares somos militares 24 horas al día, pero yo sí que es verdad que intenté quitarme ese uniforme militar a la hora de escribir, para desnudarme un poco también como persona. Yo también soy hijo, también soy padre, también soy esposo, también soy hermano, y entonces yo quise escribir un poco el libro con esa perspectiva. Nunca te puedes desnudar del todo, nunca te puedes quitar de todo tu uniforme militar, pero yo sí que intenté quitarme lastres o autocensuras, o me abrí el corazón, intenté conectar con estos personajes, entenderlos, quererlos de alguna manera y poder plasmarlos. Bueno, para que veáis también quién es Juanjo, sabemos que ha donado los derechos de autor del libro a Cáritas. ¿Por qué has decidido hacerlo y qué mensaje quieres transmitir con este gesto? Bueno, yo siempre he estado destinado aquí por Valencia, era voluntario de Cáritas Castrense, también con una de mis hijas, y bueno, cuando surge lo del libro me fui destinado a Bruselas, que estaba allí 3 años, estupendo, es una experiencia profesional muy bonita, y dije, bueno, pues voy a estar 3 años que no tengo que dejar el voluntariado de Cáritas, así que bueno, una manera de no desconectarme todo de ese voluntariado es donar los derechos de autor del libro. Todos los libros que se han vendido y que se vendan en el futuro, los derechos de autor están donados a Cáritas. Yo sigo creyendo en el libro, viajando con el libro, emocionándome con el libro. Hace 2 semanas estuve en Membrilla, en Ciudad Real, presentándolo en el pueblo donde nació Pedro. Mañana estaré en Cartagena, en el Museo Militar, presentándolo allí, y así que nada, yo invito a todo el mundo a que lo lea, a que lo compre, a que lo regale, a que se emocione y a que se sumerja en esta historia, conozca a estos héroes y también, pues así también puede hacer una obra de caridad también. ¿Qué te gustaría que el lector sintiera cuando cierre la última página del Alma del 21? ¿Qué sintiera? Pues que sintiera que ha valido la pena conocerlos y que sintiera que siguen aquí, que no se han ido del todo, ¿no? Pedro, ese radio no apareció, su cuerpo, ¿dónde estará su cuerpo? Yo me pregunto, murió en el combate en el Sáhara, estará tapado su cuerpo por la arena, no lo sabemos, pero lo que no puede ser es que la arena tape su memoria, y como Pedro, esos otros 24 personas reales que se comprometieron con el ejército, que hicieron muchos avances. Aquí hablo también de Julio Cervera, que es aquí en Valencia, lo conocemos mucho, y en la radio también lo conocéis, inventor de la radio, por ejemplo. O sea, inventores. Ingeniero viene de ingenio, ¿no? También cuántas cosas han hecho los ingenieros militares a través de la historia. Todo eso no se puede perder, y yo creo que el lector, cuando cierre el libro, como dices tú, pues además de emocionarte, va seguro que ha aprendido cosas de la historia, y con la excusa de conocer las personas va a conocer la historia militar y va a conocer las transmisiones militares, que también las transmisiones militares muchas veces son como el patito feo, ¿no?, de los militares, porque hay otras especialidades más llamativas, los carros de combate, los aviones, los submarinos, y las transmisiones, ¿qué pasa con ellas? Pues son fundamentales. Sin transmisiones no hay mando control, sin transmisiones no se puede mandar una fuerza, sin transmisiones no hay victoria, ¿no? Entonces, bueno, también reivindicar el papel de las transmisiones militares. Ahora, a continuación,
con nuevos proyectos literarios? ¿Tienes en el horizonte...? Proyectos literarios siempre tengo, pero no tengo nada concreto. Yo tengo en mente, y estoy muy ilusionado en poder hacer un documental sobre esa unidad de transmisiones que sale en el año 57 desde el Pardo y que va a la guerra de Ibn Sahara. Es un proyecto que ya tengo el guión y ya voy dando pasos y espero que antes de que acabe el año pues haberlo podido lanzar. Tengo muchas ideas, yo tengo en mi libretita donde me voy apuntando las cosas, tengo esa curiosidad, pues siempre que leo algo escribo los archivos militares buscando las hojas de servicio, que tengo que decir que los archivos militares de España funcionan de maravilla, muchísimas cosas digitalizadas y escaneadas, es decir, tengo mi baúl ahí que voy metiendo cosas, pero no tengo ningún proyecto en concreto porque todavía estoy disfrutando mucho de o sea, estoy disfrutando de verdad. Es un viaje muy bonito, es viaje geográfico, mental, histórico, estoy creciendo porque estoy conociendo gente... Estoy conociendo veteranos de esas guerras y la verdad es que, como estoy disfrutando tanto, pues no me he metido todavía en ninguna nueva aventura. Si Dios quiere, seguro que vendrá algo más. Y para terminar, si me permites una pregunta más personal. Claro. Después de contar tantas vidas, concretamente 25, ¿qué pesa más en la tuya? ¿Esos 21 gramos del alma, esa emoción de la que nos hablabas o la carga de la memoria? La carga de la memoria o el alma, pero el alma porque es lo que nos hace distinto, lo que nos hace especiales, lo que nos hace eternos, ¿no? Eso es, además el eterno es como yo le llamo a Pedro, a todos los personajes le he llamado de una manera, como hacía antes el hermano, el hijo. Pedro es el eterno, el alma, la eternidad, y estos personajes aquí han quedado para la eternidad. Y espero que la gente se emocione con ellos. Pues si se emociona en la mitad de lo que te veo a ti, Juanjo, estoy seguro de que vale muchísimo la pena este libro, El alma del 21, escrito por el teniente coronel Juanjo Crespo, que hoy nos ha acompañado aquí en Mañana es Tarde. Enhorabuena. Gracias, Juan. ¿Vas a hacer alguna charla aquí en Valencia? Bueno, el libro yo lo presenté aquí. El libro se presenta en el 2022. La primera presentación la hice aquí en Valencia, en octubre del 22. Luego, en enero del 24, lo presenté en Vétera. Bueno, tengo proyectos para presentarlo aquí, os informaré. Claro que sí. Os lo contaré. Y también en Castellón, en Teruel, por temas sentimentales también quiero ir. Y bueno, sí, yo ya te digo, yo creo mucho en el libro, pero no por el libro en sí, sino por las personas que están detrás. Así que espero seguir. Pues enhorabuena. Gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias. Cuando quieras y te apetezca, estos son tus micros. Enhorabuena por El alma del 21, literatura, que mezcla lo militar, lo más regio, con el recuerdo a aquellos que defendieron nuestra patria, claro, a fin de cuentas, y que quedaron un poco en el olvido y que gracias a ti pues les has vuelto a dar voz y que queden en la memoria ya para siempre plasmado en negro sobre blanco. Sí, eso es lo importante. Los protagonistas, que no se olviden. Pues teniente coronel Juan José Crespo, muchísimas gracias por venir a contarnos un poquito de la historia del cabo primero Pedro Fernández Mayoralas y de esos 24 protagonistas más. Y enhorabuena por que poquita gente hace obras de caridad hoy en día altruistamente y donar los derechos de autor a Cáritas. Muy bien, gracias. Así que ya sabéis, a comprarlo. El alma del 21. Juanjo, muchas gracias por tenernos aquí. Gracias. Hacemos un alto en el camino, continuamos en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. Las calles de Valencia y del Marítimo respiran a mar. Hablamos de la Avenida del Puerto, de la calle Homes de la Mar, de JJ Domine, lugares y nombres que muestran la relevancia del mar y del puerto en Valencia. Ven a comprobarlo en la exposición El Marítim a peu de carrer, del 2 de octubre al 9 de noviembre. Edificio del Reloj, Puerto de Valencia. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre.
Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Torrent celebra el 9 d'octubre, la festa de tots els valencians. De l'1 al 9 d'octubre viu la nostra gran setmana cultural. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica, amb la baixada solemne de la Senyera i a les 20 hores prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la Senyera, orgull de poble, orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. Respira, contempla, pasea en Biopark y disfruta las actividades gratuitas en uno de los mejores parques de animales del mundo. Experiencias Biopark. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajede. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañanas Tarde. Teníamos anunciada la entrevista con Carmen Chaparro, pero no va a poder ser y nos atenderá la semana que viene y hablaremos con ella tranquilamente. Además, también me parece muy loable por su parte, queda poquito tiempo y también sería, pues eso, un poco... Pues ella está un poco fastidiadilla y nosotros pues tenemos muchas preguntas que hacerle sobre su nueva novela La Venganza. Así que, dicho esto, permitidme que dé las gracias a Juanjo Crespo, al teniente coronel, por este libro del alma de 21, a los amigos de este grupazo de música que es Lord Malvo, que nos han atendido desde Málaga, ole, y por supuesto a Nacho y a Rosa, que han hecho una primera parte de programa descomunal. Os tengo que contar que estamos pendientes de si se va a suspender algo, si no se va a suspender nada, porque la Dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia. AEMET amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 litros por metro cuadrado por hora. Tengamos cuidado, ¿eh? Yo no soy el que dirá que no salgáis a la calle, quedaros en casa, porque al final esto es una psicosis que... Pero en el momento que veamos que la cosa no pinta bien, pues uno se queda en casa y santas Pascuas. Y luego, quería comentaros también una pequeña incursión en la entrevista que ha dado Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, a las provincias, a nuestros compañeros Héctor Esteban y Juan Carlos Ferriol, donde el titular, que la entrevista saldrá mañana entera, pero hay un titular que: confío en que la procesión sea cívica. Es lo que quieren la mayoría de los valencianos. No, señor Mazón. Lo que quieren la mayoría es que dimita. Eso para empezar. Eso es así. Y así están las encuestas.
pero que va a ser cívica, no hay por qué ponerlo en duda. En el momento que tanto usted como la señora Morán se enzarzan en disputas de, pues si va Amazon, no sé qué, pues si dice ya eso es que es una tal, sí tal, ahí ya dejamos de ser cívicos. Todos. Que un presidente, ya lo hablamos ayer, de la Generalitat debe de ir, ni cotiza. Que hace mucho tiempo que tendría a lo mejor que haber dejado de ser presidente de la Generalitat, ni cotiza también. Pero eso yo lo dejo para los que sabéis más de política. Y, por ejemplo, la alcaldesa María José Catalá, pues ya, claro, la procesión cívica se hace en Valencia. Llama a la calma en la procesión del 9 de octubre y Borja San Juan, atención, espera una sociedad combativa para exigir justicia. Los cívicos. Una sociedad combativa. Eso es más propio de lo que nos ha venido a contar el teniente coronel Juanjo Crespo. De otros tiempos. Desde luego no aprendemos nada. Y lo que hay que hacer es celebrar nuestro día. Y si hay que reivindicar, pues se reivindica. Pero en nuestro día y con nuestra palabra. No combatiendo, no con altercados, no se puede pitar, se puede abuchear, pero nada, bueno, insultar a cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Y mirar que he empezado diciendo que el señor Mazón lo que tenía que haber hecho, lo cívico hubiese sido dimitir hace mucho tiempo. Pero tampoco es de recibo una sociedad combativa. A la guerra, ¿no, Borja? Mientras tú, en tu escaño de concejal del ayuntamiento ahí, de categoría, viviendo de puta madre, que dirán en mi pueblo. Y azuzando a la gente. ¿De qué vais? Que al final te ponen negro. Te ponen negro porque no hay derecho. No hay derecho. De lo que sí que hay derecho es que mañana celebramos el Día de los Enamorados, que es el Día de San Donís, y para eso Atenea me va a poner mi música preferida en el día de hoy. ¡Ole! El día de San Jaume es un día señalado. Es que me hace mucha gracia. Yo sé que San Jaume y San Donís, pero como el rey Don Jaime, San Donís, pues los Pavesos y Joan Monleón. Y también los recordamos que fue un grupo maravilloso y Joan Monleón no lo vamos a descubrir a estas alturas. Y es que te toca el momento cumbre del día de hoy, que es el sorteo de la Moca Hora. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Le doy la vuelta al ordenador y enfoca? No saldrá. Bueno, yo lo hago y ya está. Sí, que tampoco... Los nombres... Bueno, damos un minuto más, Atenea. Venga, 690 19 95 65. Mensaje Moca Hora para participar en el sorteo que vamos a celebrar ya de momento. Esteban, Mercedes, Paco, Claudia, Elena, Susana, Esther y Ainhoa son las personas que tenemos apuntadas. 690 19 95 65. ¿Hay alguien más? No, pues yo veo que aquí ya no hay más que rascar. Que sepáis que se sortea una Moca Hora que nos cede la Tahona del abuelo, gracias a Juanjo Rausey, que además lo tuvimos ahí en el programa, y es el presidente del gremio de panaderos y pasteleros de Valencia. Así que nada, ¿ponemos música de sorteo o dejamos esta, Atenea? Dejamos esta. Venga, pues dale voz. Chimba, chimba, chimba. ¿Cómo es esto de lo de los tres? Sale la bolita, coja la bolita, quita la bolita. Bueno, pues nada, yo le doy a sortear y que se... Dime, ¿hay un mensaje más? ¿Quién? Dime el nombre y ya está. Dímelo por el micro, que sí, ya estamos terminando. Marisa. ¡Hombre! Marisa le tocó el año pasado. ¡Ja! ¡Ja! ¿Alguien más? No, pues cerramos líneas. Como diría... siempre he querido decir eso y lo de una hora menos en Canarias. Así que nada, le damos a sortear. Ponme el redoble este de los chistes, aunque sea. Pues le ha tocado a Claudia Collado. Nada, Atenea, ponte en contacto con ella. Nos tiene que decir nombre, el DNI y el teléfono.
y ya le diremos lo que tiene que hacer. Pero bueno, que le ha tocado a Claudia Collado la mocaorá de la Tahona del Abuelo. Está en la calle Gorgos número 6. Así que nada, enhorabuena a Claudia y muchísimas gracias a todos por participar, que es de lo que se trata al final, de pasar un rato agradable y divertido con todos vosotros. Nada, que nos vamos a ir de puente, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida afrontamos la recta final del programa de hoy. Comera de la mili van a ser equipat. Comera de la mili van a ser equipat. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Las calles de Valencia y del Marítimo respiran a mar. Hablamos de la Avenida del Puerto, de la calle Homes de la Mar, de JJ Domine, lugares y nombres que muestran la relevancia del mar y del puerto en Valencia. Ven a comprobarlo en la exposición El Marítim a peu de carrer, del 2 de octubre al 9 de noviembre. Edificio del Reloj, Puerto de Valencia. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Torrent celebra el 9 d'octubre, la festa de tots els valencians. De l'1 al 9 d'octubre viu la nostra gran setmana cultural. Exposicions, presentacions de llibres, conferències, activitats infantils. Acompanya'ns en la processó cívica, amb la baixada solemne de la Senyera i a les 20 hores. Prepara't per a vibrar amb un gran concert i un espectacle pirotècnic final. Vine a Torrent i celebra amb nosaltres el Dia de la Comunitat Valenciana. Trau la Senyera, orgull de poble, orgull de ser valencians. Ajuntament de Torrent. Respira, contempla, pasea en Biopark y disfruta las actividades gratuitas en uno de los mejores parques de animales del mundo. Experiencias Biopark. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues nos tenemos que ir hasta el lunes. Uy, no me lo creo. No me lo puedo creer. Eso sí, Atenea y yo nos vamos con las botas de agua, el chubasquero y el paraguas. Mucho cuidado, ¿vale? Y pasar un buen puente, un felicísimo día de la patria valenciana. El día del 9 de octubre, nuestro día, no es un día combativo, no es un día de guerras, es un día nuestro. El día de sentirnos orgullosos de ser valencianos. No el día de enfrentarnos por ser valencianos, es que tiene bemoles la cosa. Combativos. Ostras, no lo había leído. Es que hubiese preferido no leerlo. Me voy ya hoy
como para ir al ayuntamiento. Por cierto, que podéis ir, está abierto para visitar a la Real e Invicta Señera. Podéis hacer allí una foto y visitarla. Que hay castillo esta noche, si el tiempo lo permite. Que mañana tenemos moros y cristianos, la procesión cívica, el Te Deum en la catedral, el discurso institucional. Hay un montón de cosas, hay mercado medieval. Pero no solo en Valencia, sino en muchos pueblos y en muchas ciudades de la Comunidad Valenciana. Lo dicho, feliz día. Gracias a la realización, por supuesto, de Atenea Sastre, que hoy está disfrutando con sus mazapanes. Gracias también a la producción de José Luis Pichardo, de Julio Madrigal, de Ramón Ferrer, la colaboración del director del Flamero y el varadero, don Paco Barea, y a todos los que habéis estado ahí, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. A las 3, tiempo de descuento, y a las 5 no os lo perdáis, porque hay baloncesto, primer partido de la Euroliga femenina, con David López y con Diego Barea. Lo dicho, feliz puente, mucho cuidado con la lluvia y a disfrutarlo. Besitos y abrazos y visca Valencia siempre.